Muy buenas tardes, muchachos, alumnos de primero medio. Espero se encuentren todos muy bien. Y aquí nuevamente con un video preparado para ustedes que tiene la finalidad de complementar los contenidos que se van trabajando durante las clases a distancia y además de ir complementando la guía de estudio y guía de evaluación que ustedes deben desarrollar cada 3 semanas. En esta ocasión, y bueno, continuando con la historia de Chile, si ustedes recuerdan, estamos trabajando desde ya hace hartos meses con la historia de Chile. Recuerden que iniciamos el periodo de emancipación, el periodo conocido como de la organización de la República o de anarquía o ensayos constitucionales, y ahora nos corresponde ver el periodo conocido como la República Conservadora o autoritaria, o también conocido como el periodo de los decenios, puesto que, bueno, como todo gobierno tiene un representante, y en este caso es el presidente, y el presidente en ese entonces podía estar en el cargo hasta 10 años. Entonces, con ustedes, la República Conservadora. Este periodo, conocido como el periodo conservador, va a ser el que va a transcurrir en nuestra historia desde el año 1831 hasta el año 1861, en el cual van a existir tres presidencias, bueno, tres presidentes que van a eh, ocupar el cargo en este periodo, y si se fijan, cada presidente va a ocupar el cargo durante 10 años. Bueno, en realidad el presidente era electo por un periodo de 5 años, pero podía ser reelecto inmediatamente, cosa que no existe hoy día en nuestro país. Hoy día existe la reelección, pero en periodos alternados. Bueno, estos tres presidentes, y como el nombre lo dice de todo este periodo, son presidentes obviamente de una postura política conservadora, ya acuñada durante el periodo de conocido como anarquía o de organización de la República, a partir del movimiento o de las ideas presentadas por los pelucones, que si ustedes recuerdan, habían sido partidarios de la emancipación de Chile, pero no querían realizar mayores cambios, y más aún en un país que recién estaba surgiendo, un país muy joven, con una poca conciencia política en realidad, con una situación económica bastante deplorable, por lo cual, entre menos cambios existían, mejor era para ellos. Y es así como este periodo va a caracterizarse por eso, por no muchos cambios de tipo social, de tipo eh, económico, de tipo político. Al menos lo que pensaba la administración del país. Obviamente se han produciendo cambios sociales, obviamente. Pero en el papel, las autoridades no querían muchos cambios. Querían que todo se mantuviese muy parecido a cuando Chile pertenecía a España, pero obviamente ya desde el punto de vista de un país independiente. Ahí están los tres presidentes y los periodos en los cuales se desarrollaron su cargo. Ahora, si hablamos acerca de las características que pueden representar a todo este periodo, podríamos decir, por ejemplo, que bueno, el presidente cuenta con amplios poderes, es un presidente con muchos poderes, se entiende lo que decía anteriormente, que en un país tan joven, y por ahí, como decía Diego Portales, que es un personaje relevante en todo este periodo, un país con muchos vicios. Entonces la única forma de poder enfrentar esos vicios es teniendo una persona a cargo del país que tenga mucho poder, y es por eso que si ustedes, bueno, después van a saber que que al menos los dos primeros presidentes van a ser militares. Claro, militares con una postura muy fuerte, con mucho poder, con mucha energía para desempeñar el cargo. Ahora, recuerden que este es el periodo conservador que está muy relacionado, repito, con la forma de vida que existía en Chile durante el periodo en que pertenecíamos a la monarquía española, pero ahora como país independiente. ¿Qué elementos podemos encontrar que son característicos de este periodo? Por ejemplo, podemos decir que, a ver, el gobierno defiende a toda costa la Iglesia Católica y la influencia que ella tiene en la sociedad. Va a existir una estrecha relación entre la Iglesia y el Poder Ejecutivo, especialmente, representado por el presidente. En el aspecto educativo, por ejemplo, se estipula a la educación, promover la educación con énfasis en los valores católicos, nuevamente presente en la Iglesia Católica. Mantener las tradiciones, valorar el pasado, conservar algunas costumbres, por ejemplo,
repito, conservador, pocos cambios, poco conservador, pocos cambios. Y además de identificar a la autoridad en base a una persona, en este caso al presidente. En el aspecto político, como aparece ahí, existe una estrecha relación entre la aristocracia, el ejército y la iglesia. Eso va a ser conocido también como el sistema portaliano. El presidente, para sustentar su poder, debe basarse en la gente con dinero, en la iglesia católica y en el poder del ejército. En el aspecto económico, si bien estamos en un periodo conservador, se apuesta por una especie de liberalismo económico, que existan libertades para desarrollar la economía. No hay algunas restricciones por algunas vicisitudes que se van produciendo durante estos 30 años de este periodo, pero principalmente es una economía más que nada liberal. Es más, si ustedes recuerdan, cuando Chile empieza con la idea de buscar, aunque sea de forma subliminal, la independencia, ya se habló de inmediato de la apertura de los mercados de Chile, del poner fin al monopolio comercial que existía cuando dependíamos de España. Obviamente en este periodo se apuesta, al ser ya un país independiente, se apuesta por el liberalismo económico, la libertad de los puertos de Chile hacia el mundo. Y en la sociedad, bueno, la sociedad va a ir cambiando progresivamente, se va a ir produciendo unos ciertos cambios en la forma, a ver, más bien en los grupos que eran los que controlaban la economía, van a ir apareciendo nuevos grupos de gente con dinero, no las tradicionales, y eso de alguna forma va a ser clave especialmente para el fin del periodo del presidente Manuel Montt, en el cual se pone fin al periodo conservador. Hablemos del primer presidente de este periodo, José Joaquín Prieto, quien desarrolla su cargo entre 1831 y 1841. Durante su periodo es que se va a establecer el sustento político, teórico, que va a conducir a Chile durante 30 años, que va a ser la Constitución de 1833, que va a existir en Chile hasta el año 1925, o sea, casi 80 años en donde va a existir una constitución. Ahora, esta constitución fue preparada durante un periodo conservador, pero posteriormente va a existir durante un periodo liberal, entonces va a existir una especie de dicotomía que va a causar una serie de complicaciones. Por una parte, se establece que Chile se organiza de una forma, pero la ideología, más adelante lo veremos en el periodo liberal, la ideología liberal se contrapone en muchos aspectos. Pero bueno, al menos en el periodo conservador, esta constitución va a ser la que va a garantizar y va a respaldar el actuar de los distintos presidentes. Recuerden, los presidentes con mucho poder. Artífices de esta constitución, Mariano Egaña y Manuel José Andarilla. Ahora, atención, si viene redactada por Mariano Egaña, se dice que la influencia política, ideológica de esta constitución va a ser la figura de Diego Portales. Diego Portales, que por lo demás fue muy importante durante la guerra civil, apoyando precisamente al movimiento iniciado por José Joaquín Prieto cuando aún era militar, y posteriormente Diego Portales, cuando asume Prieto, Portales va a ocupar el cargo de 4 ministerios. Un favor se paga con otro favor, recuerda. Ahora, algo muy importante para Chile. Bueno, tras la independencia, Chile va a vivir un periodo bastante complejo en lo económico, puesto que, si ustedes recuerdan, durante la colonia, Chile no era una potencia económica a nivel americano, y la economía se basaba en lo que se producía en las haciendas, y eso más que nada era una economía de autoconsumo, al menos acá dentro de Chile. La exportación eran escasas. Ahora bien, va a producirse el descubrimiento, por ejemplo, del mineral de Chañarcillo, mineral de plata, que va a reactivar la economía de Chile. Y cuando se reactiva la economía de Chile, y posteriormente también, como aparece ahí, con el mineral de Tamaya, que es una mina de cobre, el hecho de que ingrese mayor cantidad de dinero a Chile permite que este presidente, José Joaquín Prieto, empiece a destinar dineros a temas
que hasta antes estaban, entre comillas, enajenados. ¿Por qué? Porque había dinero únicamente para cubrir ciertos gastos. Ahora, como ingresa más dinero, recuerden, se puede dar el lujo de empezar a preocuparse de otros temas. La agricultura poco a poco se empieza a ir desarrollando, eh, aumenta el comercio exterior, especialmente tras la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, en donde lo que va a ocurrir es que Chile se va a enfrentar a Perú y Bolivia, pues ellos habían acordado una coalición de forma secreta, y Chile ve esto como una amenaza, y además, como lo vamos a ver más adelante, era la opción o la oportunidad que tenía Chile para consolidar a Valparaíso como el principal puerto de Sudamérica, al menos en la costa pacífica. Ahora, lo que decía hace un ratito atrás era acerca de esta constitución de 1833 que va a ser fundamental para todo esto, pues como decía, va a ser el sustento, el pilar en el cual se va a desarrollar el actuar de cada presidente conservador. Como dice ahí, le entrega amplios poderes al Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, y a todos sus colaboradores. El presidente debe tener mucho poder, una mano fuerte. Como dice ahí, el periodo, bueno, la constitución establece que el periodo presidencial era de 5 años, pero podía ser reelecto. Es por eso que cada presidente en todo este periodo dura 10 años en realidad. Estaba 5 años y era reelecto en un periodo consecutivo. El presidente, como dice ahí, fíjense, intervenía en asuntos legislativos y judiciales. Eso es trascendente. No como existe hoy día, por ejemplo, que existe una autonomía entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ninguno puede influenciar en otro. Claro, puede dar opiniones, pero ninguno, en teoría, debe influenciar a otro. O puede actuar un presidente en asuntos judiciales, qué sé yo. Entonces, en este periodo sí podía hacer eso el presidente. Bueno, como dice ahí, el Congreso está compuesto de 2 cámaras, 20 senadores y diputados, uno por cada 20.000 almas. O, claro, de una forma eh, metafórica, por cada 20.000 personas. Atención, Chile, el Estado de Chile es católico, apostólico romano, sin ejercicio público de cualquier otra manifestación religiosa. ¿A qué se refiere esto? Que Chile era oficialmente un país católico y cualquier otra religión que se realizara no podía desarrollarse de forma pública, sí de forma privada y de forma lo más oculta posible. Nuevamente se vincula la religión católica con el Estado. Y en este periodo existe un sufragio censitario. ¿A qué se refiere eso? Que el sufragio es desarrollado por una cantidad mínima de la población, puesto que para ser ciudadano y poder sufragar se debe cumplir con una serie de requisitos, principalmente de tipo económico. Por ende no existía lo que hoy día existe, que es el sufragio universal. Hoy en día en Chile, cualquier ciudadano, comillas, siendo ciudadano, puede sufragar, no importando su nivel cultural, económico, no importa su religión, no importa dónde vive, no importa en qué trabaja, no importa nada, solamente que sea ciudadano. Y bueno, y hoy en día en Chile que no haya sido condenado a una pena aflictiva. Además, se crea el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, de alguna forma para controlar la forma en cómo la sociedad chilena se está desarrollando, se está manifestando. Tenemos menos de 15 años como historia, entonces es importante ir marcando estableciendo los márgenes, los límites del actuar de cada persona. Bueno, ahí como dice, se ordenan las finanzas, gracias a esta cantidad de dinero que empieza a llegar a nuestro país, recuerden, se funda la Escuela de Medicina y Farmacia. Obviamente ya eso es, una vez que ha llegado dinero, se empieza a invertir en el ámbito educacional, por ejemplo. Se narran los pagos de la deuda interna y externa. Y bueno, lo que dice ahí, guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que a modo muy sencillo, muy somero, van a ser muchas las causas por las cuales se va a desarrollar la guerra. Pero entre esas causas está
una deuda que mantenía Perú con Chile desde el periodo de la independencia, y el deseo, especialmente por parte de Diego Portales, de convertir a Valparaíso en el puerto más importante de la costa pacífica de América. El desarrollo de la guerra en realidad en un principio fue bastante resistido, al menos acá en Chile, porque se peleaba muy lejos y por motivos que no afectaba a la gente. Pero cuando es asesinado Diego Portales, supuestamente fue mandado a matar por una conspiración especialmente auspiciada, ideada por los gobiernos de Perú y Bolivia, es que esta guerra se hace un poco más popular y la gente empieza a ser pro guerra. Como dice acá, los antecedentes de esta coalición que se establece entre Perú y Bolivia, las deudas y, atención, conspiraciones internas para derribar el gobierno chileno. Eso, ¿quién lo había motivado? Ramón Freire. Ramón Freire, que había combatido durante la guerra civil a la cabeza de los liberales, siempre estuvo en contra de José Joaquín Prieto, de los buenos conservadores, y al parecer Freire también estaba metiendo la mano y desarrolló ciertas acciones durante esta guerra, pero a favor en este caso de Perú y Bolivia. Bueno, el desarrollo, en 1836 se declara la guerra, declarada por Diego Portales, y bueno, como dice ahí, al año siguiente, el 37, fue asesinado por un complot, al parecer, al parecer, encargado por Perú y Bolivia. Para algunos, y atención con esto, y esto ya son parte a veces de las especulaciones, la historia da esa posibilidad de muchas ocasiones especular ciertas cositas, y a medida que avanza el tiempo uno va a saber informando de más cosas y aparecen más documentos. Muchos dicen que esta guerra, perdón, que el asesinato de Portales fue precisamente encomendado por personas de acá de Chile, con la intención de que esta guerra fuera o existiera un motivo más potente para desarrollar esta guerra y participar en ella. Recuerden que Chile había sido muy... la guerra no había sido muy popular acá en Chile, pero una vez que muere ya Diego Portales, que era una persona muy importante dentro del ámbito político en Chile, esto llama y promueve a que la gente participe y se embarque hacia el norte, a la guerra. Bueno, como consecuencia, Manuel Bulnes va a ser un personaje muy destacado en toda esta guerra. Eh, va a ser quien va a llegar a la victoria de Chile, especialmente en la batalla de Yungay. Manuel Bulnes, que después va a ser presidente. Eh, Significó que Chile se convirtió en una nación respetada. Fue la primera guerra que tiene Chile contra un enemigo externo. Y además que se va a convertir en, gracias, entre comillas, gracias, que no solamente malentienda, a que el puerto del Callao, peruano, que había sido bombardeado por Chile y había sido destruido, eso produjo de que todas las mercancías que entraban y salían por la costa pacífica lo hacían principalmente por el puerto de Valparaíso, por lo cual Valparaíso se convierte en el puerto más importante. Y eso obviamente significa una gran cantidad de dinero que va a llegar a Chile. A ver, atención acá a lo que ocurre. Cuando asumió presidente, en su segundo periodo empezaba a mostrar la figura de otro político o algún militar que podía ser su reemplazante. A ver, no es que el presidente haya dejado como heredero de su cargo a alguien establecido, sino que se empezaba a presentar a alguien quien podía ser mi, comillas, reemplazante, a modo de publicidad, si se puede entender. Ahora bien, Manuel Bulnes, que era sobrino de José Joaquín Prieto, eh, va a tener una labor brillante en la guerra contra la Confederación, y esa fue la mejor publicidad que pudo tener para ocupar el cargo en el segundo periodo, o sea, en este segundo eh, periodo dentro de este gran periodo conservador que va del año 1841 a 1851.
Entonces, lo que hace Manuel, y por lo demás el gobierno de Manuel fue un gobierno bastante relajado, no hubo ninguna guerra contra un enemigo externo, sí hubieron algunos problemas aquí al interior de Chile, pero fue un gobierno relativamente pacífico. Y al existir una cierta estabilidad política y económica fundamental, nuestro país empieza a crecer mucho más. Porque el dinero que existe en Chile no es para solventar guerras, sino que ahora va a ser para solventar o para invertir en diferentes acciones. Importantísimo para el caso de Chile, la fundación de la Universidad de Chile. Esta universidad va a ser la base cultural, intelectual de Chile, de nuestro país. Va a tener como primer rector a Andrés Bello, que va a ser fundamental también en nuestra historia, venezolano, que llega a Chile y posteriormente es nacionalizado por gracia de ley, por sus labores prestadas. Y una gran, bueno, si ustedes recordarán, los jóvenes que antes estudiaban lo hacían en el extranjero, bueno, ahora lo hacen acá directamente en Chile, entonces se nutre la cultura en base a la Universidad de Chile. Y además que se funda posteriormente la Escuela de Artes y Oficios, que es una especie como, comillas, como escuela técnica, que permite una profesionalización de diferentes profesiones, valga la redundancia, eh, que permite que las cosas que se realizan en Chile sean un poco mejor y sean eh, mucho mejor acabadas. Carpintería, sastrería, zapatería, etcétera. Como en Chile ya hay dinero, como en Chile ya la educación se está estimulando a partir de la Universidad de Chile, surge un grupo de jóvenes, jovencitos, 20, 25 años, que empiezan a manifestar a favor o principalmente en contra de estos gobiernos conservadores, especialmente jóvenes que son influenciados por ideas que vienen desde Europa, especialmente de Francia, y empiezan a, de alguna forma, hacer una crítica al gobierno de tipo autoritario, en este caso el gobierno de Manuel Bulnes. Por ejemplo, Eusebio Lillo, Francisco Bilbao, Santiago, Salvador Sanfuente, perdón, JJ Vallejo, José Victorio Lastarria, Santiago Arco, van a ser personajes que van a empezar a escribir, así como, así podemos hacer una especie de comparación, como se hizo en Europa durante la Ilustración, donde personajes hablaban y criticaban los modelos de gobierno que existían. Bueno, acá también empieza a ocurrir eso. Como la educación es tan importante, se crea la Escuela Normal de Preceptores, que es como una institución que se encarga de preparar a profesores, comillas, profesores, pero no propiamente tal, pero sí a alumnos aventajados, alumnos que tenían mejor rendimiento en el colegio, en los cursos ya más grandes, se empiezan a preparar para hacer clases. No son profesores, pero son los encargados de dirigir la educación. Importante también la toma del Estrecho de Magallanes. El sur de Chile era un territorio que se encontraba despoblado, no existía mucha presencia del Estado de Chile, y cuando un territorio no está utilizado y no está ocupado, puede ser perfectamente tomado por otro país en este caso. Entonces, para sustentar el poder de Chile en el sur, para consolidarlo, es que se funda el fuerte Bulnes, muy cerquita de la ciudad de Punta Arenas, que también después se funda, eh, con la intención de controlar el estrecho de Magallanes, que recuerden es el único paso natural o el más por así decirlo, asequible eh, para pasar desde el Atlántico al Pacífico. Bueno, España finalmente reconoce la independencia de Chile y se inicia un proceso también relacionado con la ocupación de todo ese territorio que estaba al sur, especialmente hablemos del río Biobío hacia el sur, que estaba despoblado hace siglos, que no había presencia de, de- del Estado de Chile, no existía ya desde el periodo. Bueno, recuerden que tras el desastre de Curalaba, hace casi 200 años, que se había despoblado el sur de Chile y al menos los españoles no ejercieron más influencia ya, ahora que
Chile es un país independiente, necesitaba ocupar ese territorio. ¿De qué forma? Comenzando con la colonización del sur de Chile, especialmente la zona de Valdivia, alrededor del lago Yanquihue, eh, lo cual fue en un principio bastante complejo, porque nadie de la zona central de Chile quería ir al sur, sabiendo las condiciones que existían allá. No habían camino, eran solamente bosques, por lo demás estaba el pueblo mapuche que siempre fue considerado eh, que le daba mucha importancia a sus tierras y no se las iba a entregar a nadie. El Estado de Chile incluye, de cierta forma, todo ese territorio dentro del Estado chileno, pero ese territorio tenía dueños, que eran los mapuches. Entonces ahí podía existir un problema. ¿De qué forma entonces se realiza todo esto? Si nadie acá de Chile quería ir, se traen colonos extranjeros. Se trae gente de Alemania, Bernardo Filippi es enviado, y esto comienza con la ley de colonización del año 1845, es enviado a Alemania a reclutar familias que vengan acá. Obviamente los que vienen no son las familias más acaudaladas, generalmente son familias de mucho esfuerzo o pobres, que ven la posibilidad de ir a Chile porque el que venía acá se le permitía entregarle tierra. Entonces venían acá, colonizaban y se le entregaba una cierta cantidad de tierra. Ahora, esa gente no sabía en realidad cómo es lo que se encontraba acá. Como decía, un territorio que no solamente bosques, no había camino, no había nada. Entonces, ellos tuvieron que empezar a crear todo de la nada prácticamente. Y acá en Chile, las personas eran recibidas por Vicente Pera Rosales, quien era el encargado de distribuirlos o localizarlos en los territorios que debían ellos colonizar a partir del año 1850. Aparte, si ustedes recuerdan, habíamos hablado de que en el periodo anterior, en el gobierno anterior, fue muy importante la plata y el cobre para la economía de Chile. Ahora también lo va a hacer el carbón. Y esto va a ser muy importante porque recuerden que para este entonces, estamos hablando de mitad del siglo XIX, 1850, todavía existe en Europa, estamos en la segunda revolución industrial. Y recuerden que el carbón va a ser fundamental para poder generar la energía que se requería en las industrias. Entonces, al encontrar esta gran cantidad de carbón, que por lo demás tiene de los mantos más grandes de carbón mineral de la Tierra, frente a especialmente al Golfo de Arauco, eh, se encuentra una gran cantidad de carbón de piedra y se empieza a exportar. Y eso obviamente también significa que ingresa una gran cantidad de dinero. Y si ustedes recuerdan, yo les comentaba que eh, van a existir familias acá en Chile que van a ser quizás de las más acaudaladas del mundo en aquel entonces, producto de la minería del carbón. Bueno, se funda la ciudad de Punta Arenas, recuerden, se funda hoy el Fuerte Bulnes, ahora se funda la ciudad de Punta Arenas. La moneda se convierte en la casa de gobierno y empiezan los problemas limítrofes con Bolivia y con Argentina. ¿Por qué? Porque no habían quedado claramente definidos los límites, no eran específicos, entonces daba la posibilidad de interpretar de diferentes formas estos acuerdos limítrofes, lo cual por el tiempo va a significar, con Argentina no tuvimos nunca una guerra, pero estuvimos a punto de, y para que eso no ocurriera tuvimos que entregar cierta parte de nuestro territorio, pero le dimos más importancia al norte del país por las riquezas del salitre que existían, y en ese caso es cuando se produce la guerra contra la guerra del Pacífico o guerra por el salitre, como es llamada por Perú y Bolivia. Pero eso ya es posterior, eso es en el periodo de los gobiernos liberales. Importante también va a ser la exportación de trigo. Recuerden que Chile, lo dije anteriormente, durante la colonia su economía se basaba en las haciendas, básicamente una economía de autoconsumo, pero debido a diferentes o una gran demanda de trigo que empieza a producirse especialmente en Estados Unidos y en Australia, producto de la llamada fiebre del oro, es que en esos lugares requieren mucho trigo de Chile y Chile empieza a exportar y es una gran cantidad de dinero que empieza nuevamente a ingresar a nuestro país. Para el caso de la fiebre del oro en California, en Estados Unidos, eso ocurrió en el año 1848. Y para el caso de Australia, va a ser posterior en el año 1855, ya en el gobierno de Manuel Montt. Muy importante la exportación de trigo para nuestra economía. Bueno, se funda el Partido Liberal, el Club de la Reforma y la Sociedad de la Igualdad, que estos dos últimos grupos, el Club de la Reforma y la Sociedad de la Igualdad, son grupos impulsados por
por escritores, por miembros o por parte de un grupo de jóvenes que se organizaban y que tienen principalmente tendencias liberales en cuanto a la economía. Bueno, la economía en Chile sí era liberal. Lo que no era liberal sí era la organización política. Entonces eso era importantísimo. Eh, bueno, poco a poco ocurre que si bien estamos en un periodo liberal, perdón, conservador, un periodo conservador, empiezan a producirse cambios en las leyes. Las constituciones generalmente duran varios años, pero se van modificando ciertos artículos, ciertas leyes. Y por ejemplo, ya empiezan a producirse estos roces especialmente entre el Ejecutivo y la Iglesia. Se autoriza un matrimonio de personas que no sean católicas, pero en este caso, eh, y es aceptado por el Estado. eh, y eso ya va a ir marcando un precedente de lo que va a ser más adelante, lo que recibe el nombre de las leyes laicas, en donde se empieza a separar un poco el tema político del tema religioso. Y el último gobierno de este periodo es el gobierno de Manuel Montt, que se desarrolla entre el año 1851 y 1861, que va a ser un gobierno ya más agitado que el anterior de Bulnes, especialmente por los últimos hechos que ya vamos a conocer y que van a poner fin a esta supremacía conservadora en la política de Chile. Es un presidente muy autoritario, quizás el más autoritario de todo este periodo. Durante su gobierno se promulga el Código Civil, que fue encargado a Andrés Bello. Andrés Bello, uno de los intelectuales más importantes de América del siglo XIX. Y es por ello también que se nacionaliza por la contribución que hizo Andrés Bello a nuestro país. Andrés Bello es la persona que aparece en el billete de 20.000 pesos, que yo muy pocas veces los veo, pero para que ustedes sepan, cada vez que tengan un billete de 20.000 pesos en sus manos, el que está ahí es Andrés Bello. Continúa la exportación de trigo. Recuerden, ya en este periodo se desarrolla la fiebre del oro, en este caso en Australia. Se exporta mucho trigo. La ley de instrucción primaria, importantísima para el estímulo de la educación de los primeros años de los jóvenes. Se funda la ciudad de Puerto Montt. Bueno, el nombre Puerto Montt viene precisamente del apellido del presidente. Abolición de los mayorazgos, ya vamos a hablar de ello, que es muy importante. Y la construcción del ferrocarril Santiago-Valparaíso. El ferrocarril es un claro ejemplo de desarrollo económico de cualquier parte del mundo, al menos en este periodo, en el siglo XIX. Donde llegaba el ferrocarril, llegaba el progreso. Entonces, bueno, aquí en Chile existía el ferrocarril, había sido construido en el norte del país. eh, bueno, el primer ferrocarril en nuestro país unió la ciudad de Copiapó y Caldera, y se construyó entre el año 1849 y 1852. Y posteriormente se crea una red férrea que une Santiago con Valparaíso. Entonces eso demuestra eh, que el progreso está llegando a nuestro país. ¿Y eso va gracias a qué? A la cantidad de dinero que está ingresando progresivamente a las arcas fiscales. Posteriormente se, se crean las primeras líneas de telégrafo en nuestro país, lo cual va demostrando, repito, que existe un desarrollo económico. Van a surgir muchos intelectuales, recuerden ya desde el periodo anterior que viene una camada de intelectuales que van a liderar la opinión nacional y las artes, las ciencias. Grandes historiadores tenemos, grandes naturalistas, Ignacio Domeyko, que es traído desde el extranjero, con la intención de conocer un poco más de la riqueza de nuestro país. Era importante el conocer nuestro país, no solamente de forma superficial, sino también conocer las riquezas que se encontraban bajo la tierra. Y en este sentido, Ignacio Domeyko es traído a Chile. Él es geólogo, sabe mucho de minería y empieza a hacer un estudio desde el norte hasta el sur de Chile de todos los minerales que podían ser importantes para la economía de nuestro país.
Y bueno, y se produce la cuestión del sacristán, que es un conflicto entre la iglesia y el Estado, básicamente por una decisión tomada por la iglesia, pasa a los tribunales de justicia, a la justicia ordinaria. Se pide al presidente que actúe, que intervenga en esta decisión tomada por el Poder Judicial. El presidente no lo hace y eso genera una confrontación entre los conservadores más acérrimos, los más conservadores, pues se dan cuenta que el presidente, siendo conservador, no está desarrollando sus funciones como debería ser. Entonces va a ocurrir que el presidente Manuel Montt, él tenía ya, entre comillas, presentado a quien lo iba a venía a seguir con los gobiernos conservadores, que era uno de sus ministros, Varas, eh, pero una parte del grupo conservador se sale, pues se da cuenta que el presidente no está actuando como debe, entonces pierde poder el Partido Conservador y nace el Partido Nacional. Y ese Partido Nacional precisamente va a ser el que va de alguna forma, va a apoyar al partido o ciertos integrantes al Partido Liberal, lo cual va a llevar a que siguiendo o luego del periodo de Manuel Montt asuma un presidente de tipo liberal. Obviamente, chiquillos, esto será más analizado en clases, durante el desarrollo de las diferentes clases. Está la guía también para que lo vayan desarrollando. Esto más que nada una pincelada de lo que es el periodo conservador. Y sin más que decir, me despido, esperando verlos en las clases a distancia. Cualquier duda, consulta, queja, crítica, amenaza o insulto, a mi correíto, o también puede ser por Classroom. Así que, muchachos, que estén muy bien, fue un gusto y nos vemos. Espero que de forma presencial lo antes posible. Chao, muchachos, adiós.